Muy buenos días, hermanos. Feliz domingo de resurrección. Una vez más estamos juntos, un grupo pequeño de hermanos aquí en el templo, los técnicos, los músicos y ustedes allí en sus casas. El segundo domingo de Semana Santa, el domingo cuando comienza otra semana, pero donde celebramos la Pascua. Hace muchos años, algunos de nuestros abuelos que venían de Medio Oriente, cuando estaban en este tiempo de celebración, en esta semana tan particular, tenían un saludo bien particular para este domingo. Y decía algo así: Christos Ariab in Menelos. El Señor significa, el Señor se levantó de los muertos. Y el que recibía el saludo le contestaba y decía: Orneale arutiune Christosi, que significa, es gloriosa la resurrección del Señor. Damos gracias a Dios porque el Jesús en quien creemos no está muerto, se levantó de los muertos, está vivo y vive en el corazón de muchos cristianos. Por eso la cristiandad en el mundo entero celebra y dice: aleluya, Cristo vivo está. Y les invito a que disfrutemos en estos minutos cantando y también recibiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Jesús resucitó, Él está vivo y recordamos su muerte en la cruz, su resurrección. Él dio su vida por vos y por mí. Por eso hoy le recordamos y cantamos de esta manera. Por tu sangre
decimos, vamos de gracia en gracia, porque su amor cargó aquella cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y hoy podemos cantar con fuerza, con pasión a Jesús que resucitó y hoy vive. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza hice Cristo. Su muerte es la prueba de su amor. Y soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Toda mi alma cantará. Oh, Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Hoy la tumba está vacía y Jesús nos da eterna esperanza. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza Su muerte partió el velo en dos. muerte partió el velo. Resurrección cambió la historia. Resurrección la historia. Si todo lo diste por amor,
En esta Semana Santa ya esta frase está como reiterada, decir es una Semana Santa diferente, estamos pasando diferente. Semana que en nuestro país, Semana Criolla, Semana de Turismo, Semana de la Cerveza, y todas esas semanas sucumbieron ante esta pandemia universal. Y estamos igual disfrutando de la Semana Santa. La cristiandad en todo el mundo celebra esta semana. Y quizás usted hoy en la mañana se encontró con algunos, telefónicamente saludó, y todos nos decimos felices Pascuas, feliz Pascua. Los niños piden ese huevo de Pascua de chocolate, esas tradiciones en estas Pascuas, pero ¿usted sabe qué significa Pascua? Quisiera en esta mañana reflexionar sobre el significado de Pascua. ¿Por qué celebramos Pascua? ¿Por qué decimos felices Pascuas? ¿Desde cuándo se remonta esta celebración? Y quiero decirles que Pascua significa paso, o también puede significar salto. No se olvide de esto, no se olvide, lo vamos a retomar en unos minutos, pero eso es lo que significa Pascua. Es una celebración de origen judío. Los judíos celebran Pascua hasta el día de hoy. Esta celebración se remonta a la liberación del imperio faraónico que los oprimió durante 400 años. El pueblo judío, el pueblo de Israel, eran esclavos. Y esta esclavitud la sobrellevaron durante esos 4 centenas de años. Y entonces, hasta que un momento fueron liberados, por allá por el 1500 antes de Cristo, alrededor de esa fecha. Y esa celebración de esa liberación extraordinaria, donde además tuvieron un libertador, el líder, para ellos un hombre tremendo, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están registradas las historias de la epopeya del pueblo judío y de un hombre usado por Dios como lo fue Moisés, del cual se toman tantos ejemplos. Esa liberación es la que el pueblo judío celebra, pero esta celebración se transformó en una celebración de carácter mundial. El mundo entero celebra Pascua. Todo el mundo cristiano celebra Pascua. En todos los rincones del mundo conocido, donde hayan un grupo de cristianos, allí se está celebrando la Pascua y se saludan y se dicen feliz Pascua. La esclavitud era una situación de opresión y de sometimiento que es humillante. Es difícil para nosotros a veces entender esto, pero hoy día, en el siglo XXI, es sorprendente saber que hay muchos que sufren de esclavitud. Pero este pueblo estaba sometido, estaba oprimido. En el siglo pasado ya la esclavitud se levantó en el mundo. La esclavitud por muchos países del mundo fue abolida y no existe más. Sin embargo, tenemos que decir lamentablemente que hay muchos rincones donde todavía se encuentran muchas personas que son esclavas. Pero de la esclavitud no todos podían salir. Más bien de la esclavitud solo se era libre si venía un tercero y pagaba un precio por ese esclavo. Si venía alguien y ponía plata y decía, yo ahora tomo a este esclavo, es de mi propiedad, y si el dueño de ese esclavo le daba carta de libertad, ese esclavo pasaba a ser libre. Había alguien que intervenía en una situación que no era tan sencilla, más bien difícil de sobrellevar y que no se salía. Durante años, muchos nacieron en esclavitud, nacieron y fueron sometidos a esclavitud, vivieron y murieron como esclavos. No era fácil salir de esa situación tan humillante. 1500 años después, aparece Jesucristo en la escena y una vez más el pueblo judío estaba bajo
el imperio romano. Estaba bajo el yugo de otro imperio, también esclavos, en otras condiciones, pero también el pueblo judío estaba siendo esclavo, sometido por un imperio como fue el reconocido imperio romano. Vino con un mensaje del cielo, que su pueblo no lo entendía, muchos no lo entendían. Algunos, quienes lo siguieron, sus discípulos y otros seguidores, intentaron seguir a Jesús y a pesar de tantas cosas y verdades que Jesús predicaba, cuyas enseñanzas quedaron en la Biblia por mucho tiempo, había algunos que les seguía costando entender el propósito y la razón por la cual había aparecido Jesús en la historia de la humanidad. ¿Y por qué digo así? Porque todos sabemos y muchos no salen del estupor de reconocer que aunque no quieren entender que este Jesucristo es alguien sin igual, es una persona que realmente fue distinta a todos en el mundo entero, es el único que partió la historia en dos. Por eso el mundo entero, a pesar de que hay tantos personajes, tantas personas que marcaron en la historia vidas increíbles, en ninguno de los casos hay quien partió esa historia y todos se someten a decir antes de Cristo y después de Cristo. Una persona sin igual, extraordinaria, que vivió en esta tierra hace más o menos 2000 años. Y 1500 años después de la liberación de Israel de Egipto, aproximadamente, allí aparece Jesús una vez más en la escena del pueblo judío. Los judíos esperaban un libertador que les sacara de esa opresión política, que los liberara del imperio romano. Pero Jesucristo venía a traer otro tipo de libertad, una libertad mucho más profunda, una libertad en lo profundo de la persona. Y aunque Él lo repetía una y otra vez, que Él vino a traer otro tipo de libertad, muchos no le entendían. Era muy difícil entender la libertad que Jesús estaba tratando de transmitir. Incluso hoy, ¿cuántos hay que predican las verdades de Jesucristo? Y muchos dicen, Jesús vino a traer libertad, para que encuentres una vida distinta. Y ese mensaje, que también lo transmitía Jesús hace unos 2000 años atrás, hoy seguimos repitiendo. Aquellos que hemos y que disfrutamos de una experiencia con Dios y de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tener esa experiencia distinta de decir Jesucristo es alguien más que un personaje histórico que pasó por la tierra hace 2000 años. Es alguien que, como decimos, Él resucitó y Él vive en nuestros corazones y ha transformado la vida de muchas personas. Y quienes tenemos esa experiencia podemos afirmar y decir que Jesucristo vino a traer otro tipo de libertad. Pero hay muchos que aunque escuchan eso, les cuesta entender cuál es la libertad que Él realmente vino a traer. Nicodemo, un hombre religioso, se había acercado a Jesús y allí está relatado en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y en ese lugar tiene una entrevista en la noche. Nicodemo tenía temor del que dirán y entonces se cita en la noche con Jesús y le hace muchas preguntas. Y entre otras, Jesús le dice, mirá, tenés que nacer de nuevo. El tipo de persona que somos para poder encontrar una vida abundante, una vida que tiene sentido, una vida que tiene propósito, hay que nacer de nuevo. Y eso le decía a Nicodemo Jesús. Y mientras Jesús le trataba de explicar esto, Nicodemo no podía entender. Y le dice, ¿pero cómo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no es un nacimiento físico, no es de la carne. El de lo que yo te estoy hablando, Nicodemo, es cuestiones de vida y del espíritu. Estoy hablando de un nacimiento espiritual, estoy hablando de algo que tiene trascendencia, que es de una dimensión espiritual. A la mujer samaritana, en el capítulo 4 también del Evangelio según San Juan, Jesús le habla de que Él le podía dar un agua que era tan satisfactoria
que si tomaba de esa agua nunca más iba a tener sed. Y la mujer samaritana que estaba allí se encontró con Jesús en un pozo que de allí todos sacaban agua, un pozo que además tenía años, porque se decía el pozo de Jacob, y años tenía ese pozo, y durante años todos sacaban agua de ese manantial. Dice, ¿cómo vas a darme agua si no tenés ni cuerda, ni balde, ni nada para ir hacia el fondo de ese pozo? Y el Señor le dice, yo te estoy hablando de otra agua. El agua que yo te voy a dar no vas a tener sed jamás. Jesús estaba hablando de algo que satisfacía la sed del hombre, la sed más profunda del hombre. Y le costaba a la mujer samaritana entender esa verdad. Jesús vino a hablar de una libertad y algunos esperaban otro tipo de libertad, quizás más parcial. Jesús quería traer una verdadera libertad para las personas. En el tiempo de Egipto, Jesús escuchó el clamor de la gente. El pueblo de Dios estaba suplicando. Y yo les invito a considerar un texto que allí en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 3, en el texto 7, allí encontramos a Dios que está hablando con Moisés y le dice, en ese diálogo que tiene, le dice, ciertamente, mira Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel. A eso había venido Dios. Se apareció en la historia de Israel en aquel momento y puso un libertador. Ese era Moisés. Y Moisés tenía un propósito: libertar al pueblo judío de la esclavitud a la que estaba siendo sometido. Escuchó el clamor. ¿Sabes que Dios hasta el día de hoy sigue escuchando el clamor de la humanidad? Te puede escuchar a ti, a mí, y Él escucha nuestro clamor. Y en esta Pascua, en esta Semana Santa, ¿cuántos hay que están pasando momentos difíciles? De hecho, esta situación en la que estamos viviendo, hay muchos que están pasando momentos muy difíciles. Muchos están deprimidos, muchos están angustiados, muchos están con miedo, muchos están llenos de pánico. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre los embarga. ¿Sabes qué? Y hay muchos que están clamando. Sin embargo, Dios tiene su oído pronto a escucharte. Él escuchó el clamor de su pueblo, el pueblo terrenal de Dios, hace varios miles de años. Sin embargo, hoy también está pronto a escuchar tu clamor. No tengas temor en dirigirte a Dios. Él está pronto para escucharte. Él está pronto para atender tu clamor. Él quiere tratar contigo personalmente. La Pascua es salto, habíamos dicho. Espero que no te hayas olvidado. La Pascua es paso. En aquel tiempo, cuando Israel fue liberado de Egipto, fue liberado milagrosamente. Hubieron muchas plagas, hay muchas películas que se hicieron sobre esas historias que marcaron la salida del pueblo judío de Egipto. Y entre esos milagros hubo un suceso que fue tremendo. Fue algo que sacudió hasta la familia del mismo faraón, que aflojó la dureza de ese faraón. Dice la Biblia que estaba determinado y Dios lo había anticipado y dijo: va a haber muerte de todos aquellos que son primogénitos. Es tremendo. Pero entonces las familias que creían ese anuncio, dice que ese día cenaron y entre otras cosas tenían que preparar un cordero
Y ese cordero, cuando se preparaba, en su preparación previa, cuando lo mataban para la cena, la sangre de ese cordero es con la que pintaban el dintel de las puertas. Y la Biblia relata que en los lugares, en las casas, en los hogares donde ese dintel estaba pintado con la sangre de ese cordero que se cenó esa noche, en esas casas no pasó la muerte de aquellos primogénitos. La salvación de Dios pasó. Pascua, aquel momento difícil, muchos vieron la muerte en sus hogares. Sin embargo, en aquella oportunidad, en aquellos que confiaron en un acto tan sencillo y tan raro, pintar el dintel de la puerta, pero aquellos que lo pintaban no vieron la muerte de sus primogénitos. De la misma manera, a veces se habla con un ejemplo difícil a veces de entender y se dice que Jesucristo es el Cordero Pascual, pero esa figura se toma exactamente de la celebración del pueblo judío. Jesucristo, en esa Semana Santa, en la que el domingo pasado estábamos recordando que entró triunfalmente a Jerusalén, una semana después, en esa ciudad de Jerusalén, Jesucristo el viernes era levantado en una cruz y muerto por crucifixión. La Biblia dice que Él dio su vida, Él sabía a lo que venía. Desde que nació sabía cuál era el propósito de su llegada a esta tierra. Pero Jesús fue crucificado. Y dice la Biblia que esa sangre vertida permite que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y sus pecados perdonados. Porque Jesús vino con un propósito. La Biblia dice en Juan 3:16, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el texto 16, un texto que muchos conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a la tierra, vivió 33 años y en una Semana Santa, en las celebraciones de Pascua, cuando el pueblo judío estaba celebrando, cuando toda la gente estaba en Jerusalén, en medio de esa fiesta, Él dio su vida. Él fue crucificado. Pero dice que lo hizo por amor a todo el mundo, no solo a aquellos que eran del pueblo judío. El pueblo terrenal de Dios a quien ama. A partir de ese momento, la Pascua se transformó en una celebración universal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús vino a dar su vida por todo aquel que en Él cree. Más allá de cualquier etnia, más allá de raza, cualquier sea su origen, su religión, todo aquel que cree en que Jesucristo murió ocupando mi lugar, tu lugar. Eso es Pascua. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, en el profeta Isaías. Dice, cada cual de nosotros hizo la que se nos cantó, hicimos la que quisimos, cada uno se apartó por su camino. Pero dice, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y todo aquel que cree que Jesús murió en la cruz por Él, que ocupó el lugar que le correspondía, entonces dice que Dios perdona los pecados. Quizás aquellas cosas en las cuales te sentís mal, aquellas culpas, te sentís cargado de angustias, con rencores, cosas que te hicieron que no podés perdonar, o cosas que vos lastimaste, heriste, ofendiste, dañaste y no querés pedir perdón. Aquellas culpas que las tenés en tus lomos y te cuesta caminar. Pues dice la Biblia que todo ese pecado
podés descansar, que Dios te lo perdona, te quita esa carga, porque la puso sobre Jesús en la cruz. Y si vos aceptás esa verdad, la Biblia dice que Jesús viene a morar contigo. El Espíritu de Dios entra a vivir contigo y tenés una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque esto es una experiencia espiritual. Tenés que creer que puede ser. Y Jesucristo quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere darte paz, quiere darte una vida plena en medio de las circunstancias, que muchas veces no las podemos cambiar, pero las enfrentás de otra manera. No solo que Él cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, sino que te da un poder para pasar por encima de aquellas dificultades, que son reales y son para todos, pero Dios nos da una paz sin igual. Jesús mismo dijo cuando estuvo aquí en la tierra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso, hoy día, si tú crees en lo que dice la Biblia, en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, dice que Él vino a lo suyo, vino a su pueblo, y muchos no creyeron en Él. Dice, a los suyos vino y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Ser un hijo de Dios. Tenés todo el amor de Dios. Tenés toda la contención de Dios para contigo. Y Dios en esta Pascua, en esta Semana Santa, te quiere dar una nueva vida. Jesús murió en la cruz, pero al tercer día Él resucitó de los muertos. Él venció la muerte. La muerte no tuvo nada que ver con Él. Y muchos le vieron, muchos trataron con Él resucitado. Por eso nadie podía parar a sus discípulos. Y cuando le decían que nieguen a Jesucristo y que nieguen que Él había resucitado, decían, ¿cómo voy a negar algo que lo vimos con nuestros propios ojos? ¿Cómo aquello que nosotros vivimos, que experimentamos, yo lo toqué? Algunos discípulos podían decir, yo estuve con Él después que Él resucitó. Yo estuve al lado de Él. A Tomás le dijo, Tomás que no creía, le dice, mirá, toca mis manos, toca mi costado, tantea las cicatrices de mis heridas. Jesús se hizo palpable, visible para todos aquellos que estaban en aquel tiempo. ¿Cómo iban a negar esas verdades si ellos mismos lo habían vivido? ¿Sabés? Hay muchos cristianos que hoy han experimentado las verdades de Jesucristo. Han experimentado a un Dios verdadero que ha atendido su clamor, que ha llegado hasta ellos y les dio una vida nueva. Ellos no se pueden callar. Por eso quizás vos tengas cerca a algún cristiano que vos decís, pero qué pesado que es este. Lo que pasa es que te quiere contar y quiere compartir contigo lo bueno que es Dios para con él. Incluso en medio de cosas que son difíciles de entender. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu corazón y que tú puedas disfrutar de paz en medio de las dificultades. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Creer en este Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que ocupó nuestro lugar y recibió el castigo que Dios tendría que dar a cada uno de nosotros. Y cuando vos aceptás esa verdad espiritualmente, cuando depositas tu fe en ese sacrificio, la Biblia dice que Dios te perdona de todos tus pecados, te da una vida nueva y además podemos disfrutar de una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna en los cielos. Por eso podemos decir, los cristianos en el mundo entero, felices Pascuas. Dios pasa por encima de mis faltas, de mis imperfecciones, de mis pecados. Me perdona. Y a pesar de que yo no tengo ningún mérito, Él me da una vida nueva. Y nuestro deseo es que también sea tu experiencia hoy. Dentro de unos minutos vamos a estar recordando a través de la cena del Señor aquello que Jesús le mandó a sus discípulos que lo hicieran siempre para recordarlo. Vamos a compartir el pan y también vamos a compartir la copa. Y eso significa recordar lo que Jesús hizo por nosotros.
Hace 2000 años Él murió en una cruz. Él resucitó al tercer día. La tumba no le pudo contener. Y los cristianos desde ese tiempo en el mundo entero recuerdan a través de estos símbolos el sacrificio que Jesús hizo. Y lo recordamos con entusiasmo. Por eso podemos decir, Él murió por mí. Él derramó su sangre por mis pecados. Yo no tengo ningún merecimiento, pero estoy contento, porque soy parte de una familia celestial. Soy un hijo de Dios. ¿Querés ser parte de esta familia? ¿Querés sumarte a tantos cristianos que hoy celebran y se dicen felices Pascuas, recordando a ese Jesús que ocupó nuestro lugar y ese Dios que pasa por arriba de nuestros pecados? ¿Por qué? Al ver nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Querés recibir a Cristo como Salvador? ¿Querés abrirle tu corazón? Yo te invito a hacer esta oración. Y que te puedas sumar a tantos otros cristianos que en esta mañana también están siguiendo este programa. Y estamos celebrando desde nuestras casas una Pascua diferente. En este 2020, que difícilmente la olvidemos, porque realmente estamos viviendo una Pascua distinta. ¿Querés orar? ¿Querés pedirle a Jesús que entre en tu corazón? Yo te invito a que repitas esta oración donde tú estés. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias porque tú moriste en una cruz por mí. Sufriste el castigo por mis pecados. Quiero que entres en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, por aquellas cosas que te ofendieron, Dios. Pero también quiero descubrir una vida nueva, la vida abundante que tú prometes. Entra en mi vida. Te necesito, Dios. Escucha mi clamor. Sálvame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí,
En esta mañana, como lo habíamos anunciado, queremos compartir la cena del Señor. Una forma distinta a la cual no estamos acostumbrados, a distancia, los hermanos en sus casas y muchos en este tiempo donde estamos teniendo que quedarnos en casa y donde las autoridades nos invitan a quedarnos en casa y así todos queremos contribuir para la salud de nuestra nación. Allí donde estamos queriendo compartir y recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y de esta forma particular les invitamos a poder entonces recordar a través de estos símbolos. Es como lo enseñó Jesús. El pan y el fruto de la vid son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. El participar de esta cena, que es una de las instituciones que Jesús dejó para que la iglesia lo practique a lo largo de los años, es una forma de recordar a través de estos símbolos. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y el Espíritu de Dios se mueve en medio de la iglesia a través de la participación del pan sin levadura y del fruto de la vid. Nosotros recordamos lo que Jesús hizo. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Javier que esté orando y dando gracias a Dios por estos momentos en que vamos a participar de estos símbolos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos acercamos a tu mesa. Gracias. En esta mañana especial, a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales que nos podemos comunicar. Gracias. Una cena diferente, pero en realidad, Señor, nos acercamos de corazón abierto, con nuestros pecados, nuestras faltas, para que tú nos bendigas. Señor, bendice este pan que fue partido en ese lugar del Gólgota por nosotros. Gracias. Bendice el jugo de la vid que representa tu sangre preciosa que nos limpia de todos pecados. Gracias. En esta mañana. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Recordando lo que Jesús había dicho, el apóstol Pablo a los corintios expresa cómo la iglesia debe recordar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Participemos. Les invito a estar orando y luego culminar cantando juntos esa canción y ese precioso himno que dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo y el futuro está seguro en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque podemos recordar que hace muchos años tú viniste a esta tierra, pero con un propósito definido. Nos dejaste muchas enseñanzas, marcaste la vida de tantas personas, hiciste milagros, enseñaste tantas cosas. Y hoy miles de cristianos en todo el mundo tienen sus vidas transformadas. Hay una esperanza, hay un propósito para vivir. Tenemos la vida eterna y el perdón de los pecados que nos ayuda a caminar en medio de nuestras imperfecciones con la frente en alto, sabiendo que nuestra vida está en tus manos y tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer todo tipo de dificultades. Señor, en estos momentos te queremos pedir una vez más por nuestro país, por aquellos que están tomando las decisiones que nos conducen para salir de esta emergencia sanitaria. Dale sabiduría a nuestros gobernantes.
Señor, también te queremos pedir por las familias del Uruguay, por nuestras familias. Tú nos estés guardando, nos estés protegiendo de todo mal, de todo peligro. Y te damos gracias, Señor, porque contamos con tu dirección, con tu protección y con tu ayuda. Una vez más, clamamos delante de ti. Que también todos aquellos que están en momentos de incertidumbre, de duda, con dificultades, con angustias, que puedan, Señor, levantar su vista al Dios, aquel que es Señor de señores, aquel que es Rey de reyes, y a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, puedan llegar con sus peticiones y encontrar el oportuno socorro. Señor, en esta mañana te damos gracias por haber pasado este tiempo juntos. Bendice a aquellos que están del otro lado de la pantalla. Y Señor, que tú puedas seguir obrando con tu poder, encontrando cabida en la vida de muchos uruguayos y de tantas personas que te necesitan a lo largo del mundo entero. Gracias por tus bondades, gracias por tu salvación, gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decimos, porque Él vive, triunfaré mañana. Solo